justamente, y su rol en la economía circular. Esta charla, si bien hoy día es cerrada, pero va a quedar registrada para que después lo vamos a subir a nuestras redes sociales, donde van a poder ver el contenido también de esta charla. Les comento que, bueno, nuestro centro de negocios está enfocado dentro de la cuenca del lago Yanquihue y Cochamó, en dos temas bien importantes, que son el turismo, por un lado, y por otro lado también la sustentabilidad. Por lo tanto, es tremendamente relevante para nosotros, como centro de negocio, poder contar con charlas como la que vamos a ver el día de hoy, ya que estamos instalando no solamente en la cuenca, sino que los emprendedores de la cuenca del lago Yanquihue y Cochamó, todos estos conceptos que son de la nueva economía, de la economía que se viene para nuestra cuenca del lago Yanquihue, donde no solamente el turismo, sino que todas las actividades completas de manera transversal pueden adoptar este tipo de conceptos, de formas de hacer las cosas, eh, para poder tener una nueva oportunidad, a ver, o una nueva forma de reactivarse económicamente. Hoy día, con todo lo que ha pasado de la pandemia y toda la crisis económica y sanitaria que nos ha traído consigo, tenemos que pensar y tenemos la oportunidad también de repensar nuestros negocios. Y hoy día es tremendamente importante el poder hacerlo acorde a lo que necesitamos, en mayor armonía también con nuestro medio ambiente, que es tremendamente importante. Así que vamos a dar el pase en este momento a Mark Minimbu de Plastic Ocean, quien nos va a entregar una interesante charla. Así que adelante, Mark, y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en el Centro de Negocios Cercotec Puerto Varas. Perfecto, muchas gracias, César. Gracias por todo el equipo, a todo el equipo del Centro de Negocios Cercotec, por invitarme nuevamente para darles una charla a toda la gente interesada hoy día en el grupo y también la gente interesada allá en la zona, pero también Valparaíso, si lo entendí bien, entonces ya las charlas se están difundiendo al resto de Chile también. Entonces hoy día estoy, a ver, viendo ya mi presentación. Si me den un segundo, ¿dónde está mi PowerPoint? Acá, a ver, vamos a abrirlo para empezarlo como corresponde. View, creo que se llama Outline View. A ver, no, ese no es. Slide Shorter. Este quería, ya. Entonces voy a compartir la pantalla. Este es. Que descubrí recién que yo puedo cambiar un poco la vista y ahora puedo ver a toda la gente y a mi presentación. Eh, después de un año en pandemia, igual uno sigue aprendiendo cómo utilizar Zoom y PowerPoint. Mira, la idea de hoy es obviamente dar una charla sobre conocer un poquito más el plástico y su rol en la economía circular, pero también, y aprovechando que somos un grupo no tan grande, entonces tal vez tenemos algunos momentos que podemos tener un poquito mayor interacción, podemos hacer preguntas. Yo felizmente paro la presentación para responder dudas o comentarios. Entonces ahí pido al equipo de Cercotec que me avisan cuando haya una pregunta por el chat, que por favor lo envían al chat para luego mencionarlo dentro de la presentación. Entonces hoy día conociendo plástico y su rol en la economía circular, porque creemos, yo siendo obviamente participé en todo el tema del medio ambiente, pero yo creo que ya después de tantos años de trabajo en el tema del plástico en el océano, uno cree que ya todos entendemos cuál es el problema, pero todavía nos dimos cuenta y nos damos cuenta todos los días que, que, que la problemática no es tan fácil. Parece que es fácil de entender que el plástico no debería estar en el océano, pero es importante que la gente sepa un poquito más sobre, ok, ¿por qué es el plástico? Porque el plástico está en toda parte, está en toda nuestra vida, a nuestro alrededor, y por qué hemos llegado a un punto en que el plástico realmente está generando un problema tan grande que tenemos que resolverlo. De hecho, llegando a la economía circular, que es al final un cambio sistémico completo de nuestra sociedad.
Entonces, para los y las que no me conocen, soy Mark Minevo, soy el director regional para Latinoamérica de Plastic Oceans International. También soy el presidente del Comité Ambiental Comunal de Providencia, de Santiago. Soy miembro del CEP, Circular Economy Platform for the Americas, y también soy miembro de Enlace Circular. Es una red latinoamericana de economía circular que se formó a través de un curso de la Universidad Berkeley. Pero antes de empezar la charla de hoy, les quiero mencionar que hace 2 días atrás hubo también una fecha que lamentablemente todos los años está cambiando cada vez más, se está cada vez más adelantando. Es la fecha del Día del Sobregiro de la Tierra. No sé si ustedes lo han escuchado o lo han visto ahí en alguna parte en las redes, pero para Chile este año esa fecha se cayó en lunes, en 17 de mayo. Y el Día del Sobregiro de la Tierra marca la fecha en que la demanda de recursos, todo lo que consumimos y utilizamos en nuestra sociedad, y los servicios ecológicos, ya hemos ocupado, usado, y desde ahí estamos viviendo, para decirlo así, con crédito. Entonces ya hemos utilizado todo lo que Chile puede regenerar en Chile. Entonces para cada país existe esa fecha, en cada país la fecha es diferente. Entonces en Chile, esa fecha en que ya hemos utilizado todos nuestros recursos cayó en mayo, entonces el 17 de mayo. Entonces, obviamente es algo muy grave porque nos queda todavía casi la mitad del año, y si el mundo fuera un banco o un supermercado, ya hemos consumido todos los productos de nuestro supermercado para Chile y oficialmente ya no queda nada para el resto del año. Entonces, eso pensando en la economía circular y nuestra forma de consumir, obviamente es una situación bien grave, porque al final eso significa que si todo el mundo vive como lo estamos consumiendo, viviendo en Chile, necesitamos más de 2 tierras completas para satisfacer nuestro nivel de consumo. Entonces, claramente ahí también hay otra razón para decir, oye, necesitamos cambiar nuestra forma de usar los recursos y nuestra forma de consumir y desechar, porque no podemos seguir comiendo productos que al final no están regenerando en la tierra. Entonces hoy día vamos a hablar de conocer un poquito más el plástico y su rol en la economía circular. La economía circular es un concepto que está bien de moda en todo el mundo, no solamente en Chile, en todo el mundo. Todo el mundo lo está hablando, qué es la economía circular, etcétera, y me parece muy bien, muy interesante. Es justamente el camino que creo para resolver el tema también del medio ambiente, los problemas que tenemos. Pero todavía existen muchos mitos y hay poco, para decirlo así, un doble clic sobre pero ¿qué es la economía circular? Y en ese caso, ¿cuál es el rol del plástico en esa misma economía circular? Porque la economía circular es mucho más que plástico, es papel, son nuestros recursos, nuestra comida, los alimentos, es todo. Pero en este caso nos enfocamos un poquito más en el rol que tiene el plástico en esa economía circular. Pero para empezar, primero les queremos presentar una pregunta en la pantalla. Es una opción que tiene Zoom, entonces vamos a proyectar una pregunta muy básica, muy simple, si el plástico es bueno o malo. Entonces les invito para responder la encuesta que Nicolás ahora va a proyectar en la pantalla. Nicolás, ¿me puedes avisar si vamos bien? Porque yo no puedo verlo. Ahí vamos. ¿La están viendo? Sí, yo también lo veo ahora. Perfecto. Entonces, les invito a votar por la pregunta o la respuesta que ustedes creen que es lo más adecuado. A ver, yo creo que faltan 2 respuestas. Falta 1. ¿Alguien tal vez no lo está viendo? ¿O puede ser tú? Yo no puedo porque yo soy co-host, entonces si yo hago algo y voy a borrarla, ahí estamos. Ahí está. Ya. Perfecto. Ya. Nicolás, ¿puedes compartir los resultados ahora? Ahí estamos. Ya, entonces tenemos 6 personas que dicen ambos, 2 personas que dicen plástico es malo y una persona que dice el plástico es bueno. Es una pregunta que siempre hacemos al inicio del taller porque la idea es justamente hoy día
en la charla, dar más detalle para que al final de la charla ustedes o cambian de opinión o tienen otra opinión o entienden que ni es bueno ni malo, ni blanco ni negro, y de ahí, desde esa idea, tomar sus propias decisiones para aportar obviamente a la solución. Perfecto, muchas gracias Nicolás. Ahora puedes dejar de compartir la encuesta. A ver, todavía lo veo en la pantalla. ¿Todavía se ve? Sí. Yo creo que puedes cerrarlo con la pelotita roja arriba, yo creo. Sí, lo cerré ahí con la pelotita roja, pero parece que lo ven ¿Sí? todavía. Lo voy a cerrar en mi pantalla, parece. Ya, listo. Ya. ¿A ¿Sí? nadie le parece ahora en la pantalla, cierto? ¿No lo ven? Ya, perfecto. Ahí estamos bien. Ya, entonces, empezamos primero para hacer un doble clic un poquito más sobre el plástico. Al final, ¿qué es el plástico? ¿Qué tenemos que saber sobre el plástico? Aparte de que, obviamente, tiene mucho plástico en su casa y en la vida. Primero que nada, el plástico viene del petróleo. ¿Ya? Casi un 99% de todos los plásticos que tenemos en nuestra vida y que se produce anualmente viene del petróleo y, como ya todos sabemos, el petróleo es una fuente no renovable. Y tiene en su producción obviamente ya varios temas, varias situaciones que causan daño medioambiental. Entonces no es solamente el plástico mismo, que el producto final que está generando un impacto, pero también es todo el proceso que se requiere para producir plástico, que ya contiene varias situaciones y problemas que generan problemas para el medio ambiente. También el plástico al final es un material que está hecho de polímeros. Y polímeros, para que los que no saben, polímeros son al final cadenas de muchas moléculas que entre ellos se forman polímeros, son cadenas muy largas que son muy difíciles de romper. De hecho, en el caso del plástico en base de petróleo, la naturaleza o los ecosistemas no tienen capacidad para romper esos polímeros. Entonces, en el caso de plástico, lo que pasa cuando se habla sobre de un plástico en base de petróleo que es biodegradable es casi imposible. Y todos esos plásticos al final lo único que hacen no es compostarse ni biodegradarse. Lo único que hacen los plásticos cuando terminan en un vertedero, un relleno sanitario, en un medio ambiente, al final es fragmentar. Fragmentar no es más que pedazos chicos del mismo plástico. Entonces no cambia nada, la estructura sigue igual, siguen las mismas cadenas de polímeros. Y además, para crear productos plásticos, lo que hacen con esos polímeros, agregan aditivos. ¿Qué hacen esos aditivos? Los aditivos lo que hacen es, por ejemplo, hacer que el plástico es más flexible, es más grueso, más liviano. También hay muchos aditivos como los colores. Entonces, muchas veces lo que pasa con esos aditivos es que son muy tóxicos y cuando entran en el cuerpo o tienen interacción con el organismo pueden generar cualquier tipo de problemas con la salud, tanto en los animales, en los organismos, pero también en el ser humano. Entonces, obviamente, el plástico es un producto que tenemos que cuidar mucho, especialmente en su uso. De hecho, recién hace algunos días, el gobierno de Canadá, para permitir cierta legislación para prohibir plásticos, tuvieron primero cambiar la clasificación de plásticos y ahora el plástico es clasificado como un residuo o un material tóxico. Entonces, por dar esa clasificación al plástico es un producto altamente tóxico, ahora en Canadá, por ejemplo, recién pueden legislar y prohibir ciertos productos plásticos. Antes de sin tener esa clasificación no era posible. Y aparte, obviamente, el plástico mismo, cuando ya es un producto, es súper versátil, es muy barato, es muy liviano, moldeable y muy durable. Es el plástico en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de plásticos, especialmente relacionado a los productos plásticos que manejamos todos los días como consumidores, abajo en los productos, en su base, estoy viendo si tengo un producto plástico acá, por si acaso, pero hoy día justamente no. Hay justamente esos triángulos con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso indica, aunque no es obligación, qué tipo de plástico es. ¿Ya? Entonces, los productos 1 hasta 6 son productos específicos. Por ejemplo, número 1 es plástico PET. Plástico PET son las botellas plásticas, por ejemplo. El plástico número 6, por ejemplo, es el poliestireno expandido.
etcétera, etcétera, o el Plumavit, etcétera, etcétera. Y 7 no es un plástico, ¿ya? Ojo, cuando ustedes compran algo en el supermercado y dice plástico 7, eso no se puede reciclar porque 7 no es un plástico. 7 es el número para todo el resto de los plásticos. Entonces es muy difícil, tal vez ni siquiera no difícil, es imposible reciclar productos que tienen número 7 porque no se sabe qué plástico es. ¿Ya? Entonces, ojo, plástico 7 no se reciclan. Es un problema grande, por ejemplo, con los envases de arroz. Si tienen arroz en la casa, revisan el envase, dice 7. Es algo que todavía hasta el día de hoy no entiendo por qué el arroz tiene un envase 7 cuando fácilmente puede tener, por ejemplo, plástico número 5, que sí se puede reciclar en muchas partes de Chile. ¿Ya? Entonces, el 7 es una indicación del tipo de plástico, no es obligación, es otra cosa que es difícil de entender, no es obligación, pero ayuda obviamente al consumidor a identificar mejor el plástico. El uso del tipo de plástico depende mucho de las características y el producto que quieren envasar o el uso que tiene el producto, por ejemplo. Y nuevamente, es importante saber el tipo de plástico y sus aditivos que tiene para saber, por ejemplo, pensando nuevamente en el consumo de los alimentos, algunos plásticos no pueden tener contacto con alimentos. Ya, otros usos de plástico. Obviamente en la industria automotriz hay mucho plástico que se ocupa. También aquí un ejemplo, por ejemplo, un estadio de fútbol, todos los asientos hoy en día son hechos de plástico, pero también algo más tecnológico, por ejemplo, en el caso de la foto de la izquierda, hay un prótesis, también ocupan justamente plástico y ayudan mucho en la industria de la salud para dar nuevas posibilidades a la gente. Y también el último ejemplo, porque yo puedo mencionar miles de ejemplos, en la industria de cosmética es una industria también donde utilizan mucho plástico en los envases, pero también en los productos de cuidado personal también. Por ejemplo, un exfoliante hoy en día es muy importante que miran bien a los ingredientes, porque cuando vean, por ejemplo, en el exfoliante estos puntitos de color, es altamente probable que ese exfoliante tiene microplásticos. También pasta de dientes, también muchas veces tiene microplásticos. Es una cosa insólita que lamentablemente todavía está ocurriendo en gran parte del mundo y hay muy pocos países donde los microplásticos en productos de belleza están prohibidos. La buena noticia es que el año pasado en Argentina aprobaron una ley para prohibir los microplásticos en productos de belleza. Entonces, eso nos da mucha confianza que pronto también en Chile podemos trabajar en un tipo de legislación también para regular ese tipo de plásticos que lamentablemente también se puede considerar plásticos de un solo uso, porque claramente cuando usas un exfoliante lo usas una sola vez, lavas tu cara o tus manos y este plástico va directamente al alcantarillado, al mar, al río y al océano. ¿Ya? Entonces, y obviamente un microplástico de ese tamaño tan chiquitito no se puede reciclar. Algo que ya conversé en la primera charla, en la charla anterior, también hablando de en cuáles industrias usan los plásticos y para entender un poquito mejor, para cada industria necesitamos otra estrategia. Entonces aquí se puede ver que la mayoría de los plásticos se utilizan en los empaques, los envases y embalajes, que en Chile ya están regulados a través de la ley REP y muy pronto también en la ley de plásticos de un solo uso, proyecto impulsado por Plastic Oceans Chile y Oceana. Pero aparte de ese 40% que se está regulando bastante bien ahora en Chile y en otros países, también queda casi un 60% de plásticos en otras industrias que todavía no siempre cuentan con regulación adecuada. Por ejemplo, en bienes de doméstico y de consumo, como muebles, en deportes, salud, seguridad, textil, por ejemplo, también es una industria donde utilizan mucho plástico. De hecho, en la industria del textil, casi un 60% de la industria del textil utilizan polímeros y fibras sintéticas y no fibras naturales, para que se hagan cuenta de la importancia de regular esa área también. Pero también la construcción, donde obviamente el plástico de un solo uso
existe solamente en los embalajes, pero el plástico que se usa para construir casas, por ejemplo, es plástico que se usa obviamente por muchos años, pero después no hay regulación para hacerse cargo de ese plástico de la construcción. Automóviles, también aparatos electrónicos y también la agricultura, donde también obviamente está la industria pesquera. Ya, entonces, tal vez algunos están preguntando, o tal vez ha llegado ya una pregunta, oye, pero ¿qué pasa entonces con los bioplásticos? ¿Alguien ha hecho una pregunta todavía? ¿No? ¿No tenemos ninguna pregunta en el chat? ¿No? Perfecto. Entonces, ahora ya están llegando varios productos que se autoproclaman bioplásticos o plásticos biodegradables o plásticos compostables. Y ahí tenemos que tener mucho ojo porque al principio obviamente suena como la solución perfecta, como ya deshacémonos del plástico en base de petróleo, cambiémonos al bioplástico porque todo el bioplástico se puede compostar y en 90 días se convierte en las moléculas que pueden ser procesadas por los organismos en el suelo, pero lamentablemente no es tan fácil. Y también es un mercado muy incipiente. Entonces, por ejemplo, de los bioplásticos representan alrededor de solo 1% de los más de 368 millones de toneladas de plástico que se producen anualmente. Entonces estamos recién empezando con esa revolución, pero lamentablemente entre ese 1% y ese 1% de plástico certificado, también se encuentran muchos bioplásticos que lamentablemente no están generando ninguna solución y lo voy a mostrar en el siguiente slide. Entonces, bioplásticos. Para hablar primero sobre los triángulos con los números, los bioplásticos actualmente no tienen su propio número, también tienen número 7. Entonces, para volver a mis palabras anteriores, el bioplástico en este momento no se puede identificar a través del triángulo, porque tiene el mismo número 7 que todo el resto de los plásticos que sobran. ¿Ya? Segundo, hay bioplásticos que vienen de recursos renovables, pero también hay bioplásticos que vienen de recursos no renovables, ¿ya? Y también hay bioplásticos que no son biodegradables y hay bioplásticos que sí son biodegradables. Entonces ahora ya estoy complicando un poco tal vez la situación, pero es importante que saben lo que está pasando porque si no, tal vez con las mejores intenciones, especialmente si tienes tal vez una empresa de turismo o tienen un hotel y quieren hacer algo muy bueno por el medio ambiente y si llega un mail y dice, oye, vendemos todos los, no sé, cuchillos y tenedores y palitos para el café compostables, ustedes lo compran y luego se dan cuenta que justamente son bioplásticos no biodegradables. Pero dado a que no hay ninguna certificación todavía en Chile, usted no puede saberlo. Por ejemplo, me lo pasó hace un tiempo en un hotel acá en Santiago, me entregaron con mi desayuno cuchillos y tenedores compostables, pero en el envase, donde ese sobrecito no indicaba ni era compostable en compostaje industrial, donde utilizan temperaturas mucho más altas para compostar y acelerar el compostaje, o si se puede compostar, por ejemplo, en una compostera en su casa. Y tampoco indicaron, porque yo puedo creer que ese plástico viene de una fuente renovable, pero hay, por ejemplo, un bio-PET o un biopoliestireno o otro tipo de bioplásticos que se comportan igual como los plásticos en base de petróleo. Es decir, son hechos de polímeros, cadenas muy largas que la naturaleza no puede romper. Entonces, ¿qué pasa con un plástico en base de almidón de maíz, por ejemplo, que lo tiras al océano pensando, biodegradable y los peces lo van a comer? No, porque al final estás tirando un polímero al océano y se va a comportar igual como un plástico en base de petróleo, se va a fragmentar y va a contaminar el agua y los organismos que viven ahí. Entonces, muy importante que buscan los productos en la esquina arriba derecha, los PLA, PHA, que son y de recursos renovables y son biodegradables. ¿Ya? Es súper importante. Si quieren hacer un cambio en su negocio hacia productos biodegradables, les ruego de hacer un doble o un triple clic
sobre el producto para que tienen 100% seguro que vienen de una fuente renovable y también son biodegradables, y también si son compostables en casa o compostables en una fábrica, una instalación industrial. Por lo que yo entiendo, tal vez Nicolás o César o Isi me pueden completar eso, pero en Puerto Varas ya cuentan con una instalación de compostaje, ¿cierto? Sí, en Puerto Varas se está haciendo el primer compostaje industrial, creo que van a hacer otro más en Chiloé, pero hay emprendimientos más locales como Regener Orgánico que ya está haciendo esa pega a un nivel micro, pero con expansión, y le recoge todos los residuos orgánicos a los hoteles y restaurantes de Puerto Varas, y ahora está ampliando su mercado también. Perfecto, ya. Entonces ahí tenemos un desafío muy grande para justamente la industria hotelera, porque seguramente están ya listos para comprar productos de bioplástico, pero es súper importante que trabajan justamente con ese centro de compostaje para ver cuál es la capacidad de ellos para procesar bioplásticos. Porque ya existen varios países en el mundo donde el compostaje industrial han dicho no queremos bioplásticos porque ellos se compostan mucho más lento que los residuos orgánicos, y cuando se mezclan y quieren vender el abono a otros negocios o a agricultura, no pueden contener pedazos y fragmentos de bioplásticos. ¿Ya? Entonces ahí es súper importante que hagan el triple clic para asegurar que los bioplásticos que están a punto de comprar se pueden procesar en las empresas locales que tienen actualmente en Puerto Varas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles cosas tienen que tomar en cuenta cuando usan productos plásticos? Y también, obviamente, bioplásticos. Ahora estoy incluyendo todo. Primero que nada, tiene que tener muy claro en qué forma quieres utilizar los productos plásticos, porque el plástico se forma y se puede también reciclar también utilizando mucho calor. Y los polímeros, sí, con alto calor empiezan a deshacerse. Pero obviamente, cuando ya sabemos que el plástico, para crear productos plásticos, usan muchos aditivos y en combinación con calor, pueden también soltar estos aditivos al producto que se están calentando. Entonces, por ejemplo, un producto plástico que no está diseñado y no aguanta temperaturas altas y usted está calentando en su microondas ese alimento, esa comida, eso puede generar que desde el mismo plástico los aditivos van soltando a la misma comida y obviamente no queremos que la gente se intoxican justamente por utilizar un plástico en microondas que no debía ser usado así. También lo mismo, ¿qué pasa con un plástico cuando termina en el medio ambiente? Especialmente un bioplástico. Tenemos que saber, como ya le mencioné, los aditivos y alimentos, y también si es plástico de un solo uso o es un plástico reutilizable. ¿Por qué lo menciono ahora? Porque parece que, por ejemplo, en esa foto, es un envase de un producto de takeaway o de delivery, y la gente dice, oye, pero yo estoy guardando los potes que me están trayendo del sushi y después lo llevo a mi trabajo con mi almuerzo y por lo menos para no tener que botar ese plástico. Me parece muy noble que la gente hace eso, me parece súper consciente, pero lo que pasa es que muchos productos plásticos de un solo uso son diseñados para un solo uso y no mantiene su misma característica. Entonces, no sé si ha pasado una vez que han comprado un florero o un macetero para el jardín hecho de plástico y si lo dejan afuera por harto tiempo, el sol y los rayos UV hacen que el mismo plástico empiecen a fragmentar. Eso pasa lo mismo con envases y embalajes de un solo uso, porque fueron diseñados para un solo uso. Entonces, también es importante Mark, siempre leer bien. Sí, tenemos una pregunta relacionada con eso del perfecto. bioplástico. Te la digo al tiro, que se me complicó aquí. Se me metió otro audio, nada que ver. La pregunta es, hola, de Macarena Rizo. Hola, mi Ya. pregunta, ¿en qué categoría van los bioplásticos hechos a partir de almidón de maíz? Pensando Ya. en las bolsas compostables para envíos de encomienda como las de Ecolover. Ya, perfecto. Muchas gracias, Macarena. ¿Cierto? ¿Fuera, cierto? ¿Macarena? Sí. Mira, como ya mencioné, voy a volver un slide.
Ya, entonces, el almidón de maíz es un recurso renovable, está totalmente de acuerdo, pero aún así puede ser, dependiendo del proceso en que han creado ese producto, ese bioplástico, sí, puede ser todavía un producto no biodegradable. Entonces, es muy importante de que, por un lado, el recurso que utilizaron para crear el bioplástico, obviamente, viene de una planta, es un recurso renovable, pero dependiendo del proceso de polimerización que han utilizado, eso hace el producto que sea biodegradable o no. ¿Ya? Entonces ahí tiene que ver justamente la certificación, porque la certificación de bioplásticos revisa, obviamente, el origen de los recursos utilizados para crear el bioplástico, pero también hacen pruebas de compostabilidad. Entonces, hay un laboratorio en Chile que se llama Ecolaben, Ecoeventa. Ellos revisan justamente un bioplástico y cómo se comporta cuando termina en el suelo, ponen en condiciones de compostaje industrial y vean también si no liberan ninguna toxina justamente a su ambiente. Entonces, en base de eso, se indica que un producto realmente es biodegradable y compostable o no. Entonces, yo no puedo darte la respuesta 100% porque obviamente para eso tengo que ver la certificación, pero te recomiendo que revisa si la página web de la empresa contiene la certificación, y si contiene la certificación, si es una certificación obviamente seria, no como a veces existen gente muy creativa que diseñan su propio logo y dice biodegradable, pero no tiene ninguna certificación oficial. Entonces ahí, nuevamente, mi recomendación, hacer un triple clic para asegurar que el producto realmente cuenta con la certificación. Espero que haber respondido tu pregunta. Ya. Aquí un ejemplo. Y por eso es importante entender bien el uso y las características del plástico que uno está utilizando. Y una razón principal, que estoy usando el ejemplo de la ley de plástico de un solo uso, que ojalá se va a aprobar muy luego, porque adentro de esa ley también se está regulando justamente productos de Plumavit, o mejor dicho, poliestireno expandido. Ya son los típicos vasos de café y también los contenedores para la comida rápida, por ejemplo, cuando vas a comprar, no sé, en un lugar alguna papa frita con pollo o una milanesa, en general lo envuelven en poliestireno. Ya, ahí hablando de conociendo el plástico, y lo voy a leer un poco porque es un poquito más técnico. El poliestireno es un plástico liviano a base de petróleo hecho de estireno. Es un químico sintético clasificado como posible carcinógeno humano por la Agencia de Protección Ambiental y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Y benceno, un carcinógeno humano conocido según la EPA. Está indicado con el número 6. Entonces ya se sabe que ese plástico es altamente tóxico. Pero sabiendo también que el plástico y altas temperaturas juntos puede resultar en que se libera toxinas, esas mismas toxinas que están indicadas por la EPA siendo carcinógeno, obviamente 1 más 1 es 2. Ahí sabemos, y es algo que es muy difícil meterse en la cabeza, que estamos usando en Chile y en todo el mundo justamente el peor plástico para transportar alimentos alimentos calientes, hasta un café que puede llegar a casi un 70, 60, 70 grados, porque es altamente tóxico. Entonces, nuevamente, aquí es súper importante conocer el plástico y el plástico que utilizamos en nuestros negocios. Ya, Nicolás, estamos listos para la segunda pregunta. Vale. ¿Por ahí? Sí. Sí. Ya, la pregunta es, ¿qué porcentaje de plástico se recicle en Chile, del total? ¿Cuánto estamos reciclando en Chile? Ay, se cortó la encuesta. Algo pasó. 5 votos. ¿Estamos bien? 5 de las 9. ¿Qué pasó? ¿La relanzo? No sé, ¿seguimos con todas las personas del inicio en la encuesta o ya? Sí.
No, si hay varias personas más, entonces lo voy a relanzar porque lo voy a Hay Vamos a un micrófono relanzarla a ver qué abierto. pasó. Sí, 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 somos ahí está 10, relanzada. entonces, sí. En la paz. Romy, tu audio. ¿Hay un audio prendido? Ahí. No. Bueno, ahí están que faltan 3 votos. Faltan 3 votos. Faltan 3. 10 segundos más y cerramos. Faltan 2. Y cerramos 1 minuto. Sí, cerramos nomás. Perfecto. Ya. Entonces, Ahí está 5 el personas resultado. dicen 3,5%, 2, 8,5% y alguien dice también 20%. Ojalá fuera 20%. Por suerte no son 3,5% porque la cifra en Chile actualmente es 8,5%. Eso 8,5% es entre reciclaje industrial y reciclaje domiciliario. ¿Ya? Es importante ver esa diferencia porque al final gran parte de esos 8,5% viene del reciclaje industrial, que al final es mucho más fácil porque el reciclaje industrial en general es plástico más limpio, es plástico postproducción, pero no postconsumo. Porque el plástico postconsumo es muchas veces plástico más pequeño, plástico contaminado con alimentos, etc. Entonces, gran parte del 8,5 viene de la industria. Casi un 7% viene de la industria, un 7,2, y un 1,3 viene de las casas. Entonces, claramente, si solamente en Chile, en las casas, estamos reciclando, en los hogares estamos reciclando un 1,3%, claramente, para llegar a las metas de la ley REP y las metas que tenemos como país, todavía falta mucho que hacer. Entonces, ¿estoy diciendo que tenemos que dejar de reciclar? No, por favor, no. Seguimos reciclando y tenemos que reciclar cada vez mejor. Pero hay algunas cosas que tenemos que saber del reciclaje. Al final, el reciclaje es una solución post-problema, porque el residuo ya ha sido generado. Y lo que queremos generar con la economía circular es una reducción de residuos y no una reducción. Después de generar residuos, tenemos que reducir la generación de residuos. Queremos evitar que algo se convierta en un residuo, un producto sin valor. ¿Ya? Lo otro, el reciclaje ya existe hace más de 40 años en Chile y en el mundo. Entonces, si usted tiene un negocio y usted ya existe 40 años y tu mejor resultado es 8,5% de reciclaje de 100, obviamente cualquier persona va a decir, oye, de verdad, demoraste 40 años para llegar a esa cifra, 8,5%, es muy bajo. Entonces ahí también estoy diciendo, tenemos que seguir reciclando y reciclar mucho más, porque estamos generando muchos residuos. Pero claramente no podemos apostar solamente al reciclaje como la solución fantástica que va a resolver todo nuestro problema con los residuos. Marc, tenemos un Sí, comentario de Paz, de Robbie de Paz sí, Recycling. Dice, en el sur se recicla este plástico en 2 modalidades dependiendo de la procedencia. El problema del EPS en el sur de Chile es que se utilizó muchos años como sistema de flotación para el cultivo de choritos y aún quedan muchísimas boyas en el mar. sí. Sí, es un comentario, ¿cierto? No es una pregunta, ¿cierto? Sí, se la comentó ahí la Romy, sí. Ya. Sí, obviamente el EPS o en ese caso las boyas de la industria son un gran problema por justamente las características del EPS, que casi es un 95% aire. Entonces, crear una infraestructura, una tecnología, primero tiene que sacar todo ese aire del producto, porque para ninguna empresa es un negocio crear un galpón gigante lleno de 95% de aire, sacar el aire, compactar el plástico y luego ver qué puedes hacer obviamente con ese EPS. Entonces, es un desafío adicional
adicional con el tema del EPS. Pero sí, es un gran problema y ojalá se va a resolver muy luego. Aunque ya yo sé que hay un programa de recambio de cebollas, todavía se está utilizando mucho. El reciclaje tiene otro tema y tiene más que nada un tema con la demanda. ¿Ya? ¿Qué pasa hoy día con el reciclaje? El reciclaje tiene un precio que no se basa en el precio del petróleo, se basa en el precio de procesar el plástico antiguo o el plástico usado y convertirlo en un granulato de plástico reciclado. Entonces, el precio de plástico reciclado no es lo mismo que el plástico virgen que viene del petróleo. Y como ustedes saben, el petróleo y el precio va por toda parte, por arriba, por abajo, pero muchas veces, especialmente al inicio de la pandemia, el precio de un barril de petróleo bajó tanto, casi estaban regalando el petróleo. Entonces, ¿qué pasó con la industria de plástico reciclado? Casi lo mataron por precios tan bajos que ninguna empresa de reciclaje puede competir con plástico virgen. Entonces, ninguna empresa que tenía las ganas de convertir sus productos e incluir plástico reciclado hizo el cambio, porque contra el precio tan bajo de plástico virgen nadie puede competir. Entonces es una amenaza muy grande que el petróleo todavía es muy barato. También, especialmente en un país como Chile, la logística, el reciclaje es un gran tema, y por eso también me parece súper interesante que el Centro de Negocios Cercotec en Puerto Varas está viendo, justamente apoyando a empresas también locales que pueden buscar formas de tener una infraestructura regional de reciclaje para no depender de la capacidad de reciclaje que está instalado en Santiago, porque para muy pocos negocios es negocio mandar plástico a Santiago para ser reciclado ahí, ¿ya? Porque claramente el costo de transporte ya mata cualquier modelo de negocio. También todavía hay muy baja demanda de producto reciclado, por lo que ya he comentado. El precio del petróleo es muy bajo, entonces muchas empresas siguen comprando plástico virgen. Y además tenemos un problema también de estética. Muchas empresas, y también en algunos casos el consumidor, todavía cree que el plástico reciclado es de menor calidad, y también el plástico reciclado muchas veces tiene un color gris o oscuro, y para empresas que utilizan mucho marketing ese color no es tan atractivo. Entonces ahí también tenemos que hacer un cambio para que las empresas utilicen mucho más plástico reciclado en sus productos. Y también el reciclaje, tenemos una ley REP que ojalá muy luego empiece a impulsar todo eso, el reciclaje en Chile, para que ese negocio, esa industria pueda madurar mucho más, podemos generar mucho más volumen de material reciclado, pero nuevamente necesitamos también aumentar la demanda, y ojalá la ley REP va a ayudar en eso también, porque sin demanda esa rueda de la economía circular nunca va a girar, porque al final el mercado se basa en demanda. Si no hay demanda, no se van a crecer los negocios. Algo muy rápido, aquí es un modelo, se ve bien complicado, pero al final es bastante fácil. Reciclar o separar. En Chile estamos reciclando porque todo lo que reciclamos en Chile en general lo utilizamos y lo procesamos acá en Chile, pero en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, ¿qué hacen ellos? Si ven a la izquierda, ese fue todos los países que mandaron su reciclaje a otros países. Entonces, con eso quiero decir que en Estados Unidos no tiene capacidad suficiente de reciclaje, entonces mandaron muchos de sus plásticos a otros países. Japón lo mismo, Alemania lo mismo. Tenían una deficiencia grande, un déficit grande de infraestructura para reciclar, y mandaron todo a China. Hasta 2018, cuando China, que estaba reciclando casi el 50% de todo el plástico del mundo, decidió de no recibir más plástico. Entonces, ¿qué quiero mostrar con lo que están viendo acá en la pantalla? Y yo voy a marcarlo, a ver si puedo, con el color rojo. Ya, acá... no, a ver. Estoy tratando de hacer un dibujo, pero parece que no funciona. Sí, se hiciste una raya roja ahí. Sí. Sí, ahí. Ya, aquí están viendo casi el 50% del mundo estaba mandando todo a China, y China cerró las puertas. ¿Y qué pasó después? Los mismos países acá, Canadá, Japón, Estados Unidos, empezaron a mandarlo a un poquito más a China,
Hong Kong, Malasia, Vietnam, India, Taiwán, Indonesia, Turquía, Tailandia y Asia en general. Entonces, ¿qué pasó con todo el plástico de China? Siguieron mandándolo a otros países, pero sin la infraestructura. Entonces, al final, fue todo un mito, al final, que estos países desarrollados estaban reciclando, porque al final, lo único que estaba haciendo era mandar sus residuos a países con o sin infraestructura para reciclar. Entonces, cuando se dice, pero la mayoría de la contaminación por plástico del océano viene de Asia, en estricto rigor, este plástico no viene de Asia. Ese plástico viene de los países desarrollados que no quieren hacerse cargo de sus propios residuos. ¿Ya? Para que lo tenemos muy claro. Es muy importante lo que está pasando en Chile, porque Chile se está haciendo cargo de sus propios residuos. Ya. A ver. Sigamos. Oh, no se va a morar. Ahora sí. Ya, llegamos a la parte de plástico en la economía circular. Después de esa gran introducción sobre el plástico y el reciclaje, es importante saber también, ¿cómo funciona la economía circular? Aquí quiero usar una cuña de Samantha McBride, experta en gestión de residuos. Ella dijo en una nota de prensa que cualquier material del mundo puede reciclarse si lo separa, lo prepara y paga suficiente dinero para someterlo al proceso de reciclaje. La pregunta es, ¿existe un mercado para ello? Porque eso es lo que impulsa el reciclaje, es lo que ya estaba comentando un poco. Entonces, lo que espero que en Chile no solamente ahora nos estamos enfocando en necesitamos reciclar más y necesitamos mejor gestión de residuos y necesitamos más infraestructura, más logística, también tenemos que ayudar a que las empresas que están creando ese gran stock de material reciclado también tienen un mercado para venderlo. Porque si no, esa economía circular nunca va a funcionar. Entonces necesitamos impulsar productos hechos de material reciclado, porque si no, no vamos a tener una economía circular. Ya, a ver, eso. Ya, entonces, volviendo un poco a la economía circular. La economía circular, como seguramente ya han escuchado en otras charlas, al final lo que hace la economía circular es busca hacer un mejor uso de los recursos. Cerrar circuitos, y con eso quiero decir circuitos es que no solamente todos los productos terminan como residuos, pero justamente el circuito es que vuelva al inicio y sigue un círculo el material y no pierde valor. ¿Ya? Entonces, cerrar los circuitos de los flujos de recursos, recuperando completamente los materiales en lugar de desperdiciarlos. Entonces tenemos que recuperar los materiales. Pero también tenemos que prevenir el desperdicio y también la contaminación a través de un mejor diseño de productos y materiales y manteniéndolos en uso por más tiempo. Y aquí entra la parte de qué hace reciclar. Reciclar en este momento es la solución cuando el daño o el residuo ya está generado. Entonces aquí no se está haciendo cargo del diseño porque fue creado para un solo uso y la única solución que nos queda es reciclarlo. Pero tenemos que empezar a generar cambios y tomar decisiones diferentes al inicio del diseño del producto, para que el producto es diseñado para la reutilización, no para terminar como residuo. ¿Ya? Porque la idea es que cada material no pierde valor, porque cuando un material pierde valor, pensando en términos económicos, si no hay valor, no hay economía, no hay negocio. Y cuando se pierde valor, algo se convierte en residuo y nadie quiere hacerse cargo. ¿Ya? Y obviamente, para llegar a la economía circular perfecta, sí se puede utilizar energía renovable y también generar modelos regenerativos. Estaba hablando de la economía circular perfecto, tal como funciona la naturaleza. Entonces, pensando en innovación, algo que obviamente el Centro de Negocios Cercotec está impulsando en todas las zonas de Chile y también obviamente en Puerto Varas, quiero usar un ejemplo aquí de la industria de las bebidas. Porque la innovación tradicional, sin tomar en cuenta ni el medio ambiente ni la economía circular, ha funcionado según el siguiente modelo. Al inicio, en los años 40, 30, 50, la bebida, en ese caso una cola, se vendió en una botella de vidrio y la recuperación de esas botellas era casi un 89%. Para nosotros entonces economía circular casi perfecto, porque no se pierde nada, ni el valor ni el material. Pero con la innovación, buscando reducir
el tamaño del envase, usar otros materiales, venderlo en un envase más estéticamente interesante, empezaron a generar cambios. Primero aluminio, y ¿qué pasó con el nivel de recuperación? Empezó a bajar. Luego introdujeron la botella de PET desechable y se bajó nuevamente la recuperación. Después llegó el Tetra Pak, se bajó aún más, y ahora estamos en la época de los pouches, o los ¿cómo se llama? Los sobrecitos, los jugos, que lo utilizan mucho los niños, y la recuperación de ese producto es casi nulo. Entonces la innovación anterior en base de materiales y packaging ha generado una baja enorme en la tasa de recuperación de esos mismos envases. Entonces, esa es la situación actual. Y si queremos llegar a la economía circular, tenemos que hacerlo justamente al revés. No estoy diciendo que tenemos que volver a la botella de vidrio, tal vez, porque claramente también tiene una huella de carbono, y ahí también tenemos otros efectos negativos que obviamente el vidrio y su transporte tiene. Pero ahí es donde tenemos que innovar para generar la transición a una economía circular. Oye, Mark, te quiero Sí, interrumpir justamente con eso porque mañana tenemos una charla muy interesante acerca de ecodiseño. fantástico. Mañana, no se lo Entonces pierdan. les dejo mi inquietud para que dicen, ok, a través de ecodiseño, ¿cómo podemos revertir esa situación que estoy mostrando aquí en la pantalla? Les voy a dejar los links a todos los participantes en el chat en este momento para que se puedan inscribir para mañana. Para que todos mandan esa pregunta al expositor. Sí, gran expositora, la Karina Negrete, yo creo que la conoces, Mark, también. Ah, sí, por supuesto. Bien. Sí, que ella nos va a hablar de ecodiseño. Ya. Ojalá después me vas a agradecer por mandar esa pregunta en directa. Ya, entonces, hablando sobre la economía circular y llegando un poquito más a la parte técnica, y por eso prefiero primero mostrar esas dos palabras en la pantalla, porque después viene una gráfica de terror, porque se van a colapsar si vean eso, entonces prefiero explicarlo primero así. La economía circular está basado en procesos naturales, ecosistemas, y en el ecosistema hay solamente un proceso, un ciclo, es el ciclo biológico, porque es regenerativa. ¿Ya? Entonces ahí hay los recursos renovables, hay la energía renovable, hay compostaje, reutilización de materiales, ahí no existen residuos, ¿ya? Es el lado perfecto desde la naturaleza. Pero nosotros, los seres humanos, vivimos en una sociedad donde no hay tantos productos naturales y tenemos muchos productos como el plástico y también cosas más tecnológicos y otros materiales que no son naturales. Entonces, necesitamos, para poder imitar los ecosistemas adentro de nuestra economía circular, necesitamos crear un ciclo técnico en que vamos a tratar de copiar lo que hace la naturaleza, pero con productos que lamentablemente ya no son naturales. Son materiales sintéticos, para decirlo así. Entonces, estamos tratando de copiar los ciclos biológicos, pero en nuestra economía necesitamos buscarlo a través de soluciones técnicas. Entonces, ¿cómo se ve eso en la economía circular? Se ve así. Ya. Entonces, no se asusten, se ve terrible ese modelo, a mí me ha costado también, pero al final la parte que queremos enfocar, el plástico, lo voy a marcar aquí, el plástico, a ver si está, ay, no, quiero dibujar algo. No quiere, qué lástima, ya. Ah, aquí está. Ahí está. El plástico está en esa parte de la economía circular, el ciclo técnico, donde, como pueden ver, espero que lo pueden ver, obviamente aquí hay una herramienta para reparar, también un elemento para mantener y asegurar que duran los productos, que si piensan hoy en día, por ejemplo, en un producto plástico típico, es el celular, que tiene hartos elementos plásticos, pero los celulares lamentablemente duran muy poco, son difíciles de reparar. Entonces ahí también tenemos que mejorar las formas de reparar nuestros productos para que el producto vuelva al ciclo. Lo voy a marcar ahora con verde, como ven acá en verde, para que vuelvan al ciclo de reparación y lo más tiempo posible, para que siga muy circular.
También, obviamente, pueden hacer reutilización, también restauración, para asegurar que el plástico nunca termina aquí abajo al vertedero o al medio ambiente. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, el plástico en la economía circular está en el lado técnico, ¿ya? Es muy importante recordar. O más simplificado, vamos a ir al segundo slide, aquí. Ya, entonces, el ciclo técnico, pensando en los productos. Ahora en base de petróleo, obviamente hay un momento de extracción del petróleo, luego se procesa, se diseña, hay manufactura, se vende el producto en el retail, lo utilizamos y estamos en fin de vida. Y en todo ese proceso hay oportunidades para que el producto pierda valor, se convierte en basura o también se rompe. Entonces ahí queremos evitar, obviamente, que el plástico termina aquí al final, termina aquí al final como un desecho. Eso queremos evitar, esto queremos evitar, y cambiando de color, aquí queremos que todo el plástico sigue circulando, ¿cierto? Ahí. Eso. Entonces, ¿qué pasa entonces con el reciclaje? El reciclaje está al final, cuando ya no tenemos nada que hacer. Entonces, ¿dónde está el consumidor? ¿Dónde está toda la presión para que el sistema funcione? El consumidor al final. El consumidor tiene que reciclar. El consumidor tiene que buscar la basura. El consumidor tiene que buscar un punto limpio. El consumidor. Pero nunca invitan al consumidor más al centro de esta economía circular, para que el consumidor pueda ayudar a reparar, para el consumidor poder estar involucrado en remanufacturar o vender un producto de segunda mano o poder comprar productos de segunda mano. Entonces, esperar que el consumidor va a arreglar todo el sistema, al final no se puede, ¿ya? Entonces, el trabajo de la economía circular con el plástico está justamente en el centro. Cambiar cómo procesamos, cambiar cómo diseñamos, cambiar cómo manufacturamos, cómo vendemos, cómo usamos, para no llegar a fin de vida. Porque fin de vida significa no hay más opciones que reciclar. Ya, voy a borrar mis dibujos. Eso. Entonces, hablando de los miles de R's que ya existen, ¿cómo podemos dejar el plástico fuera del medio ambiente y adentro de la economía? Porque voy a repetirlo una vez más. La economía circular no va a funcionar cuando los productos y los materiales pierden su valor, ¿ya? Necesitamos asegurar que el producto mantiene su valor y su utilidad. Entonces, tenemos que reducir productos plásticos de un solo uso, tenemos que reutilizar los productos, regenerar para el plástico es imposible, pero sí podemos, obviamente, tratar de que el plástico no pierda sus características. Entonces, tenemos que tener reciclaje de alta calidad, ¿ya? Necesitamos reparar más, necesitamos reciclar más. Las empresas tienen que rediseñar los productos para que sean más reutilizables y reparables. Necesitamos opciones de renovar equipos, utilizando el mismo ejemplo del celular. ¿Por qué cuando mi batería muere de mi celular me cuesta tanto solamente reemplazar la batería? Yo tengo la suerte de tener una tienda acá cerca de mi casa y por 15.000 pesos cambié la batería de mi teléfono, ahora sí sigue durando. Pero ¿cuánta gente toma esa decisión y dice, no, prefiero al tiro comprar un nuevo modelo? Pasa. También remanufacturar y revalorar, pero revalorar es algo bien polémica, porque cuando en la economía circular o en general se habla de revalorar, significa quemar y convertirlo en energía. Y eso queremos evitar a todo costo. Entonces, ahí llegamos, Nicolás, a la tercera pregunta, y también llegando a sus negocios y la industria en que ustedes están trabajando. ¿Qué R de los anteriores, lo voy a mostrar una vez más, hay muchos, pero lo vamos a elegir solo 5, ¿cuál de estos R's ustedes ven viable para aplicar a su negocio? Entonces ustedes pueden reducir más o reutilizar más, regenerar tal vez, reparar, y es un pregunta un poquito más amplio, no solamente el plástico, no tengo problemas si mencionan otros ejemplos también. Reciclar, obviamente, y rediseñar. Faltan 6 personas. Bien, me gusta. Faltan 2. Más reciclaje.
Falta uno, una. Minuto cumplido. Ya, vámonos más. Ya, entonces tenemos dos personas que vean viable reducir en su negocio, tres personas dicen pueden reutilizar más, cuatro personas vean más viable en su negocio reciclar y una persona dice rediseñar. Me parece súper interesante porque eso muestra también que ven viable justamente eso en su región, que es muy interesante, porque a mí no me interesa si vean viable eso en Corea del Sur. Necesitamos buscar soluciones en la economía circular local. Entonces, si ya aquí me dan 4R, me parece súper importante. Entonces, ahora les quiero invitar, y no se asusten, por favor, aprovechar ese espacio para indicar, y pueden levantar las manos, no sé si Nicolás puede monitorear eso. Si alguien que respondió la respuesta anterior, decir, ok, ¿por qué vean viable el R que eligieron en la encuesta? Levantando la manito yo les doy el pase. Sí. Yo, bueno, si bien soy el coordinador del centro, vengo de la industria turística y creo que ahí es donde hay uno de los mayores desafíos justamente para aplicar los conceptos de economía circular. Todo lo que es alojamiento, gastronomía y quizás un poquito más atrás en todo lo que son los servicios como excursiones y todo eso. Pero ahí es donde hay un desafío, aparte que el desafío conversa también con la demanda, porque la demanda justamente hoy día también está cambiando y está buscando generar en un primer paso el mínimo impacto, pero también justamente y me acordé de un concepto que habló Karimi también en una charla anterior, referente al bioturismo, donde son las nuevas tendencias también de que más allá de generar el mínimo impacto, también tiene que buscar en la regeneración de su entorno. O sea, no solamente Sí. generar el mínimo impacto, sino que también generar cierta regeneración. Entonces yo creo que Sí, pues ahí impacto hay, positivo se dice, ¿eh? claro, un impacto Sí, positivo también sí. dentro de su rango de acción. Y yo creo que es una de las industrias que tiene todas las herramientas, los ingredientes para lograrlo. De hecho, yo creo que, como bien dice César, en ese caso, hay una demanda porque el mismo turista viene ya con un chip puesto, especialmente un turista, yo creo que extranjero, que toma la decisión de ir a Patagonia, al sur de Chile. Oye, voy a ver naturaleza prístina, virgen. Entonces, asuman que los negocios locales están haciendo todo posible justamente para cuidar su entorno, conservar lo que todavía hay y obviamente regenerar lo que se puede. Entonces, cuando ahí se encuentran con una cultura desechable, o problemas muy grandes con residuos mismos, claramente ahí genera un choque eh, la experiencia que tiene la experiencia turística del cliente. Entonces ahí la regeneración, también el tema, por ejemplo, un ejemplo muy simple, en un hotel quieren evitar tener botellas desechables de agua en las piezas. Puede pasar. Entonces, ¿por qué el hotel no instala, por ejemplo, un punto de hidratación en el lobby? Toda la gente con una botella y lo compra, no sé, a 5,000 pesos o 10,000 pesos y llevan esa botella a todos los paseos con el agua que dan en forma gratis, por ejemplo, en un hotel. Esa es una posibilidad. Y ahí puede combinar obviamente el marketing, porque la botella puede tener el logo del hotel, pero además están ayudando a concientizar al público y dejando un huella cero. Nicolás, ¿no hay más manos levantados? ¿Algún No, ¿quién se desafío? anima? Ah, sí, Aquí, la Rocío tiene Rocío. una mano Rocío. arriba. Sí. Hola Muy Marc, bien. yo soy fuera Hola. del equipo del centro de Puerto Vara. Te cuento que yo trabajé anteriormente para dos programas que están enfocados en Cercotec para el sector agropecuario, y con respecto al sector agropecuario te quería comentar que todavía el tema de los plásticos de ensilaje es todo un tema y es todo un problema a nivel del sector silvagropecuario, sobre todo en el rubro de producción de leche de acá de la región, bueno, de todo lo que es la zona
ganadera del sur de Chile. Entonces, no sé si tú este problema lo has visualizado, o cómo lo han abordado, si has conversado con algunas entidades del agro, o qué es lo que se está haciendo. Yo la verdad es que desconozco qué es lo que se está haciendo. Mira, hay especialmente en la industria de lácteos, yo creo que el año pasado lanzaron un acuerdo de producción limpio, un APL, que es ya un primer paso, yo creo que para muchas empresas, aunque es voluntario, obviamente no hay aquí ninguna ley, ninguna multa, obviamente, pero hay una iniciativa de la industria propia para hacer las cosas de forma diferente. Entonces, un acuerdo de producción limpia puede llegar hasta, por un lado, usar energías renovables, pero también pueden incluir también la meta de residuo cero, por ejemplo. Y ahí la misma industria, la misma asociación, se está haciendo cargo con apoyo, por ejemplo, de Corfo y también de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, para hacerse cargo de justamente los impactos negativos de su negocio. ¿Ya? Yo no puedo darte más detalle en este momento sobre eso, pero se están haciendo cosas y ojalá, porque la agricultura usa mucho plástico, hay grandes oportunidades, porque es mucho plástico que la verdad no ha sufrido mucho, más que nada que lo ocupan una sola vez o lo dejan puesto por cierto tiempo y después ese volumen, que es alto, puede ser suficiente volumen también para justificar la instalación de tecnología para reciclarlo. Sí, yo ahí te complemento un poco, Rocío y Marc. Hay alguna instancia, aquí está Plásticos Puelche, un valorizador de plástico que está utilizando a lo que le llamamos los marshmallows, ¿cierto? Estas bolas blancas de ensilaje, Sí. para hacer los pisos de la estabulación de las vacas. Y hay un proyecto más entretenido que está en la comuna de Los Lagos, donde es súper bueno porque todo el sector ganadero lleva los ensilajes o el plástico del ensilaje a un centro de acopio que puso la municipalidad, y ahí viene una empresa y lo que hace esa empresa los convierte en corrales móviles. Y esos corrales móviles se los lleva la misma ganadería. Ahora, lo interesante de esto es que la mayoría de los corrales se lo están llevando a Coyhaique. Y así me he dado cuenta, como Rocío no conoce esta experiencia, no la conocíamos aquí en la región, pero sí la conocían en Coyhaique. Entonces, al final, estando a 200 kilómetros del proyecto, se va todo volando directamente a Coyhaique, lo que tiene una mayor huella, y aquí no se usa. Pero esas son como las distintas alternativas que se están utilizando ahora con este ensilaje. Pero el problema que tiene es la suciedad. Toda la suciedad que tiene el plástico una vez que se rompe, porque la gente lo tira al barro, más las vacas, etcétera, etcétera. Entonces, limpiarlo, el proceso de mejorarlo es muy, muy costoso. Oye, Nicolás, ese mismo marshmallows que obviamente son de plástico blanco, y entonces con un plástico virgen se puede alcanzar ese nivel de blanco, pero con plástico reciclado a veces es difícil si el plástico original no es blanco. Pero ese plástico, ¿tú sabes que ese plástico se importa o se produce localmente? ¿O de dónde viene ese plástico? De las dos posibilidades, lo importaban al principio, ya lo están haciendo en Chile ahora, incluso ya hay ensilajes blancos, grises, naranjo, amarillo, de distintos grosores, de distintas densidades, y tengo entendido que este año, que hubo una sequía tremenda, se agotaron hasta los rosados, o sea, se ocupó todo para guardar pasto, así que lo que se viene ahora en adelante va a ser una gran cantidad de plástico dando vueltas. Y lo peor de todo, que las malas prácticas es enterrarlo en la tierra, porque es demasiado el volumen. Sí, es una lástima porque justamente por ser tanto volumen podría ser interesante justamente para un proceso de reciclaje, pero claramente ¿quién va a operar y crear toda la red logística para recoger todo ese plástico y moverlo a la planta de reciclaje? Sí, ahí bueno, logística. Nos comentaba justamente lo mismo, que al final cuando llegaba capacitaba a un plantel ganadero, les dejaba todo como el que tenían que entregar, se pegaban el pique 50 kilómetros al campo y al final el señor no estaba o no le había dejado los bolos, entonces el pique era de ida y de vuelta sin ninguna ganancia, puro gasto en benzina, petróleo y tiempo. Entonces sí, hay mucho tema de las costumbres del sector y que hay que mejorar la logística, si no podemos tener muchos productos que podamos generar con ese plástico, pero si no se mejora la logística no es viable, no es rentable, mejor dicho. Sí, perfecto. Muchas gracias por la pregunta, Rocío, me parece súper interesante. Un desafío local que claramente
no menor. Sí, a propósito que estamos en la zona de la leche y la carne. Exactamente. Una cosa que también me parece interesante que estamos hablando con una universidad internacional que también nos pidieron justamente que en el sur se pueda hacer con el tema de la economía circular en la agricultura. Entonces ahí también ya con Plastic Ocean estamos viendo posibilidades de hacer algo en la zona. Entonces ahí felizmente llamo a César y todo el equipo para, oye, tenemos algo, ¿cómo podemos concretar algo en la zona? Sí, el plástico ensilaje en el campo es como las boyas en el mar, digamos. Ese es el mismo Sí, problema si lo queremos extrapolar al otro lado. Entonces, es un temor. exactamente. Y lo otro son los plásticos de los envases de los químicos y el tema veterinario, que también es otro plástico Sí, oculto en el sector ganadero. pero ahí tenemos justamente, como bien dice Nicolás, y lo que yo mencioné al inicio, en Canadá tuvieron que cambiar la clasificación de ciertos plásticos, porque sin esa clasificación no fue posible. En ese caso ellos lo pusieron tóxicos, como dices tú, las toxinas y los pesticidas que ya existen ahí, ya tienen justamente esa clasificación de residuos tóxicos, y por eso también tiene justamente una gestión adecuada, por ser obviamente contenedores tóxicos, y no son adecuados para reciclaje. Entonces ahí está al revés, por justamente ser tóxicos no se puede, no se puede reciclar. Entonces ahí también necesitamos un poquito más creatividad legislativa para ver cómo gestionarlo. Perfecto. No sé si quedan más manos. Hay una mano de Macarena. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. ¿Sí? Tengo una duda más respecto al tema de los materiales y los mitos que hay, en especial un poco en relación al cartón y al craft, por el tema de la externalidad de la producción, la huella hídrica, y veo que pasan distintas emprendimientos y pymes en Chile que cambian su packaging a craft o a cartón, y que por ser reciclable los venden como que es un sello ecológico. Sí. Y yo sé que esto está más relacionado con el reciclaje del papel, pero he escuchado frases, por ejemplo, de que una bolsa de papel es menos ecológica al final que una bolsa de plástico, o cosas así, como no sé si del tema... Mira, al final la palabra de impacto se puede, o el cálculo de impacto se puede ver y se puede calcular en muchos momentos. Por un lado, la producción de papel requiere mucho más agua que la producción de plástico. Entonces, si tú dices, yo quiero un producto que tiene menos huella de agua, ok, mejor usar el plástico. Por otro lado, si el papel termina en el océano o el plástico termina en el océano, ahí voy a decir, oye, obviamente prefiero 100.000 veces el papel sobre el plástico. Entonces, al final, la huella se puede calcular en muchas etapas de un producto, y además, como bien dices, el craft o el cartón sí puede ser más reciclable que el plástico, pero cuando está contaminado con aceites, por ejemplo, también complica muchísimo el reciclaje de papel. Y la pregunta es, ¿cuántas personas realmente reciclan una caja de pizza, por ejemplo? ¿O cuántas personas realmente, no sé, reciclan las bolsas que entregan en el supermercado en vez de entregar bolsas de plástico? Entregan bolsas de papel que también botan a la basura, y cuando el papel termina en el vertedero, generan además gases de efecto invernadero. Entonces, claramente ahí, y siempre vamos a decir eso como Plastic Oceans, lo mejor es optar por la reutilización que el desechable. Al final, cualquier producto de un solo uso va a tener una huella. Entonces, en la transición, tal vez el mundo todavía no está perfecto, estamos recién empezando, pero la transición tiene que ir por la reutilización y no por el desechable de cualquier material. Claro, o sea que he escuchado en ese sentido que el craft, por ejemplo, es como naturalmente biodegradable o cosas de ese tipo. Entonces... Sí, claramente es más biodegradable, pero si todo el plástico desechable lo vamos a reemplazar por papel, vamos a tener más industria forestal, necesitamos más espacio de ese monocultivos, y monocultivos desde el punto de vista ecosistémico, los monocultivos no generan ecosistemas. Entonces ahí también estamos entrando en una cosa que no es mi expertise, pero sí para solamente mostrarte que algo que parece, haciendo un clic, parece una mejor alternativa, pero si tú hagas un doble clic o un triple clic, igual vaya a encontrar cosas que debes considerar antes de tomar la decisión. Gracias por la pregunta.
hay una pregunta más que la Romy de Paz Recycling no encontró la manito, pero Paz, te damos la pasada ahí. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Mira, más que una pregunta, es como responder los desafíos en el sector. Sí. Yo llevo varios años en el rubro del reciclaje. Hace un par de meses me independicé con la consultora, pero vengo de trayectoria con una empresa de reciclaje que es muy grande. Y mi experiencia, podría decir que el desafío que hay en el área, perdón, en el sector de la zona sur, que vendría siendo Puerto Montt, Chiloé y los alrededores, yo escogí reciclaje porque si bien el reciclaje no es la solución al futuro, porque obviamente estamos enfocados en la economía circular, es la solución para la problemática que existe. Totalmente Hoy en día las empresas generan una cantidad de plástico enorme, muchísimas toneladas, y dentro de mis funciones el año pasado, cuando estaba en mi antiguo trabajo, presenté muchas propuestas para, de cierta manera, orientar a que las empresas cambiaran esa modalidad de manipular, ¿cierto?, sus residuos, que era simplemente tomar todos estos plásticos, estas toneladas de plástico, ponerlas en un contenedor y disponerlas en los rellenos sanitarios. Entonces, dentro como de mis desafíos fue poder orientar a que las empresas tomaran conciencia con respecto a la generación de sus residuos y pudiesen implementar programas de reciclaje con el objetivo de disminuir la cantidad de toneladas que ellos envían a los rellenos sanitarios. Eso también pensando siempre en todo lo que significa reciclar, el tema también de la declaración de la ventanilla única, cosa que iba a ser muy importante para ellos porque iban a tener números verdes, pero también por otro lado, conociendo la situación muy crítica que hay en la región de los lagos con respecto a los rellenos sanitarios. Hoy en día no tenemos muchos rellenos sanitarios, tenemos uno que es municipal, que es muy restrictivo con todo lo que son las empresas, y por otro lado tenemos un relleno sanitario que es industrial, pero que también está con varias restricciones, porque de cierto modo si todos empiezan a enviar toda su basura, su residuo a este relleno, va a colapsar y después vamos a tener que seguir enviando, como se ha hecho, toda la basura de la isla, por ejemplo, hasta el relleno sanitario de Los Ángeles. Entonces, por eso yo escogí la palabra reciclaje, porque si bien no es lo que debemos apuntar hacia el futuro, creo que es muy importante porque hoy día estamos muy atrasados en esta materia. Y de verdad que las toneladas que yo manejaba cuando era jefa de planta era una cosa sorprendente. De verdad que son miles de toneladas de plástico que se iban al relleno sanitario. Entonces, por eso escogí esa palabra, y por otro lado, porque dentro de mis servicios como consultora independiente, me motiva mucho y me encantan las limpiezas de playa, y estoy con una operación que se llama Operación Rastrillo, que lo que hago es, de cierto modo, sacar esta basura que se encuentra en las playas, coordinar toda la logística con las empresas que quieran aportar a esta iniciativa y disponer lo posible los residuos, por ejemplo, todo lo que son las boyas de poliestireno expandido, que hace unas semanas saqué 60 metros cúbicos de Plumavit, los envié a la empresa Greenspot, donde ellos le van a dar un cierre mediante el reciclaje. Ellos transforman si bien no hacen el proceso de reciclaje, lo que hacen es la reducción del volumen mediante las máquinas que ellos tengan para reducir el volumen. Entonces, eso es una de las cosas que a mí más me motiva, el tema del reciclaje, y por otro lado, las limpiezas de playa. Creo que hay mucho plástico. Yo de manera voluntaria salgo casi siempre que puedo, me arranco un rato a la playa con mi balde y recojo los plásticos, y es realmente sorprendente la cantidad de plástico que hay en nuestras costas. Entonces yo creo que todos tenemos mucho que seguir aportando. Así que eso quería decir. Muchas gracias. ¿No? Y como yo mencioné al inicio de la charla, estamos en una situación que estamos recién partiendo la transición desde la economía lineal a la economía circular, y claramente ahí el reciclaje va a tener un rol importantísimo porque vamos a seguir generando basura y residuos como una economía lineal, y la única solución que tenemos también es el reciclaje. Pero paralelamente a eso tenemos a largo plazo
el objetivo de crear una economía circular donde supuestamente no generamos más residuos, pero obviamente es el mundo ideal y ahora estamos en el mundo de 2021 donde realmente tenemos que aumentar el reciclaje y evitar exactamente por lo que dices tú, que si hay tan pocos rellenos sanitarios o por lo menos con muchas restricciones, la otra opción más barato para las empresas es, por ejemplo, el ejemplo recién mencionado de las empresas agriculturas, enterrarlo, esconder la basura, esconder el problema. Y eso es lo peor que puede pasar, porque al final ahí es el medio ambiente quien estará pagando el precio, al corto, mediano y muy largo plazo. Ya. Súper. Si no hay más manos, Nicolás, me gustaría avanzar. No veo más. ¿Sí? Perfecto. No es que voy a avanzar mucho más porque este es mi último slide de cierre. Primero que nada, dar las gracias a Cercotec y Centro de Negocios en Puerto Varas por esta oportunidad de poder hablar nuevamente a la comunidad de emprendedores y negocios allá en la zona. Y también invitarles a un evento que con Plastic Ocean estamos preparando y ojalá, si la pandemia y COVID y las restricciones nos permiten, es un evento global que se llama Trees and Seas, o árboles y mar, o océanos y árboles. Y el sede principal del evento va a ser en Chiloé, entre el 2 y el 8 de agosto. Entonces aquí puse un código QR que pueden escanear con su teléfono, donde van a encontrar más información sobre el evento y la invitación, porque entre el 2 y el 8 de agosto vamos a plantar, ya vamos a empezar la próxima semana, pero ahí vamos a cerrar, vamos a plantar 20.000 árboles en la isla. También vamos a hacer varios ecotalleres, vamos a hacer limpiezas, vamos a mostrar documentales, vamos a tener paneles. Entonces mi invitación a cada uno de ustedes es participar como personas naturales, como vecinos, en la reforestación durante esa semana o las limpiezas, pero también si tienen interés como apoyar la iniciativa con su empresa o tienen servicios que tal vez pueden servir para lo que vamos a estar haciendo ahí, por favor, mándanos un correo a chile@plasticoceans.org, que está ahí en la pantalla, porque claramente, aunque es una iniciativa global que queremos hacer con nuestros colegas en otros países, con empresas grandes, etcétera, también Chiloé para nosotros es una comunidad donde vamos a estar trabajando como Comunidad Azul, que es otro proyecto nuestro. Entonces queremos involucrar la comunidad, la gente local, para participar y ver realmente cómo podemos aportar a una región más sustentable, más sostenible y más consciente. Entonces, aquí está la invitación abierta para todos y todas. Escríbenos y ahí vamos, ojalá nos vamos viendo en agosto. Nuevamente, muchas gracias y no sé si César tienes alguna palabra de cierre también. Sí, muchas gracias a ti, Marc, como siempre, muy interesante. Recordarles a todos que tenemos en el chat una encuesta que por favor necesitamos que puedan responder también su respuesta a nuestro sueldo. Nos interesa obviamente medir el nivel de satisfacción de cada una de nuestras actividades. Bueno, agradecer a todos los participantes, primero que nada, por esta instancia, y a ti, Marc, muchas gracias nuevamente por estar. Ya estuvimos el mes pasado con una charla bien interesante, esta obviamente, que va a quedar a disposición también en nuestras redes sociales en un par de días más. Para que todos lo puedan ver. Y también hacer desde ya la invitación, Marc, de que junto con el Centro de Negocios de Puerto Varas podamos generar algún tipo de acción en conjunto con la Fundación en el futuro. Así que cuenta con nosotros también como unos amigos, unos partners en la cuenca del lago Yanquihue y Cochamó. Así que eso, y sin más que agregar, agradecemos a todos y los esperamos en nuestra charla de mañana, en el link que les dejamos también en nuestro chat, y nos vemos en la próxima ocasión. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos. Ojalá Eso. nos vemos en agosto. Sí, Que ojalá. estén bien. Chao, chao. Nos vemos. Oye, Nico.